Hola y sean bienvenidos a este nuevo video. En el video anterior introducimos el concepto de lo que era una ecuación, los tipos de ecuaciones que hay, ecuaciones condicionales, que es una identidad, y el último concepto que vimos fue el de conjunto solución. Vamos a hacer uso de ese último concepto para definir lo que es una ecuación equivalente. Entonces vamos a tomar un par de ecuaciones y vamos a decir que esas ecuaciones son equivalentes si sus conjuntos solución son exactamente iguales. Es decir, si el conjunto de soluciones de la primera ecuación es exactamente igual al conjunto de soluciones de la segunda ecuación. Aquí tenemos un total de 3 ecuaciones que son de hecho equivalentes. Tenemos la ecuación 2x menos 1 igual a 0. Tenemos la ecuación 2x igual a 1 y tenemos la ecuación x igual a 1 medio. Como el conjunto solución de cada una de ellas es exactamente el mismo, la última ecuación nos está diciendo que la variable x ya es igual a 1 medio. Por lo tanto, la solución de la primera ecuación es x igual a 1 medio y la solución de la segunda ecuación es x igual a 1 medio. Ya sabemos qué es el concepto de ecuación equivalente. Ahora lo que nos preguntamos es ¿qué hace, por ejemplo, que esta ecuación sea equivalente con esta ecuación y que esta ecuación sea equivalente con esta ecuación? ¿Qué operaciones aplicadas sobre una ecuación hacen que ésta sea equivalente con la otra? Entonces, si sumamos o restamos exactamente el mismo número real en ambos lados de la ecuación, en el lado izquierdo y en el lado derecho, vamos a producir una ecuación que es totalmente equivalente a la primera. Y si también multiplicamos tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la ecuación por un mismo número real, también vamos a producir una nueva ecuación equivalente. O bien, si dividimos el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación por una misma cantidad que sea diferente de 0, claramente también se va a producir una ecuación equivalente. Por ejemplo, vamos a resolver la siguiente ecuación en una variable real, realizándole una cantidad finita de operaciones de manera que la podamos transformar en ecuaciones equivalentes más simples hasta llegar a la más simple posible que nos dé como resultado la solución de esta ecuación. Lo que vamos a hacer es tomar la ecuación y la vamos a analizar un poco. Entonces noten que la variable x está multiplicada por 3 y a este producto se le está restando la constante que es igual a menos 18. Lo que vamos a hacer es eliminar primero esas constantes que no tienen o que no están multiplicadas por la variable x. Entonces, ¿cómo hago yo para eliminar este menos 18 del lado izquierdo de la ecuación? Entonces hay que utilizar una operación que me produzca una ecuación que sea equivalente a esta. Simplemente lo que vamos a hacer es sumar en ambos lados de la ecuación, al lado izquierdo y al lado derecho, el número 18 positivo, que sería exactamente el inverso aditivo de menos 18. Si yo en ambos lados sumo 18 positivo, yo voy a poder cancelar este menos 18 con este 18. Y de esta manera vamos a obtener esta ecuación que es totalmente equivalente a la primera, la ecuación 3x igual a 18. Está mal decir, no, es que vamos a pasar este menos 18 a sumar positivo a la derecha. No, lo correcto es decir, en ambos lados de la ecuación vamos a sumarle la constante real 18 positivo, que es el inverso aditivo de menos 18, y va a tener el efecto de cancelar en el lado izquierdo ese menos 18. Cuando ya sepamos internamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, ahí sí vamos a poder decir, bueno, vamos a pasar ese menos 18 al lado derecho, pero porque ya sabemos qué es lo que pasa internamente, porque es que ese 18 queda con signo opuesto en el otro lado de la ecuación.
Bueno, volviendo al tema, tenemos la ecuación equivalente 3x igual a 18. Ya que tenemos la x a un lado, lo que vamos a hacer es dejar que el coeficiente principal de esta x sea 1. En otras palabras, vamos a eliminar este 3 que está multiplicando a la variable x. Y la forma correcta de hacerlo es multiplicar en ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo de 3, que sería exactamente un tercio, que es este número amarillo que están viendo aquí en la pantalla. Tenemos un tercio que multiplica 3x en el miembro izquierdo de la ecuación, y en el miembro derecho tenemos un tercio que multiplica 18. El efecto que hay de multiplicar por el inverso multiplicativo es que este 3 se va a poder cancelar, ahora sí matemáticamente, con ese 3, porque 3 dividido entre 3 da como resultado 1, que es el coeficiente principal que nosotros queremos que tenga la x. Esto ocurre en el lado izquierdo, y en el lado derecho vamos a tener 18 dividido entre 3. Hacemos esa operación que nos da como resultado 6. Nuevamente, cuando ya tengamos conocimiento de la operación matemática que estamos realizando, podemos decir sin ningún problema, como el 3 está multiplicando a la x, lo podemos pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Esa es la forma coloquial en la que se dice, pero lo que se está haciendo en realidad es multiplicar en ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo. De esta manera hemos llegado a que x es igual a 6, y como todas estas ecuaciones, toda esta cadena de ecuaciones son equivalentes, eso nos dice que la solución de la ecuación original 3x menos 18 igual a 0 es x igual a 6. Este es un primer ejemplo de una ecuación que recibe el nombre de ecuación lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque como vemos, el polinomio que está aquí en el lado izquierdo es un polinomio de grado 1, con coeficiente en este caso principal 3, que es diferente de 0. Estudiemos ahora el modelo general para resolver una ecuación lineal. Entonces, una ecuación lineal es una ecuación de la forma ax más b igualada a 0, con coeficiente principal a diferente de 0, donde las constantes a y b son números reales. Y x en este caso la vamos a tomar como la variable real en la ecuación. Entonces la forma de resolver una ecuación de este tipo es la siguiente. Entonces comenzamos con la ecuación ax más b igual a 0. Vamos a eliminar, al igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, las constantes que no tienen x multiplicando. En este caso es la constante positivo b. Para eliminarla podemos restar en ambos lados menos b, que sería el inverso aditivo de positivo b. De esta manera vamos a poder cancelar esta b positiva con esta b negativa en el lado izquierdo, y nos va a resultar la ecuación equivalente a x igual a menos b. Para eliminar este a que está multiplicando a la variable x, vamos a multiplicar, como lo hicimos en el ejemplo anterior, en ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo de a. Y ese inverso multiplicativo está definido porque esa constante a es diferente de 0. Entonces multiplicamos en ambos lados de la ecuación por 1 sobre a, y vamos a poder simplificar de esta forma el coeficiente de la x con este denominador, y en el lado derecho nos va a quedar menos b por 1, sería menos b dividido entre a. Por lo tanto, la solución de esa ecuación lineal es x igual a menos b sobre a. Y por ser esta una cadena de ecuaciones equivalentes, tenemos que el conjunto de solución de una ecuación lineal está dado por menos b sobre a. Veamos un ejemplo bien sencillo. Tenemos la ecuación 2x menos 7 igual a 5x más 6. Hay que identificar si esta ecuación es lineal. Para hacer esto debemos de verificar que la variable que está interviniendo siempre tenga exponente 1. O sea, se trate de igualdad por lo menos entre polinomios de grado 1.
Aquí tenemos el polinomio 2x menos 7, es un polinomio lineal de grado 1, igualado con un polinomio también de grado 1, 5x más 6. Por lo tanto, se trata de una ecuación lineal y la forma de solucionarla es como sigue. Entonces, aquí la idea va a ser, en el lado izquierdo, sea en el lado izquierdo o sea en el lado derecho, dejar las expresiones o los términos que tengan la variable x, y sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, dejar las constantes, es decir, los números. Entonces, yo por ejemplo, lo que voy a hacer es, en ambos lados de la ecuación, voy a restar por la variable menos 5x. Entonces resto izquierda por menos 5x y resto a derecha por menos 5x. Y esto con el fin de poder cancelar 5x con menos 5x. ¿Cuál es el efecto de hacer esta operación? Que yo trasladé a la izquierda el término 5x, quedándome como tal negativo. Entonces de esta manera obtenemos la expresión, la ecuación equivalente. Aquí podemos realizar ya la resta entre 2x y menos 5x. 2 menos 5, como tienen el mismo grado cada término, puedo restar los coeficientes, ¿cierto? 2 menos 5 me daría menos 3, que multiplica x, y este menos 7 lo dejo ahí también restando. Esta sería la ecuación equivalente. Ahora, a este menos 3x le está estorbando, entre comillas, el término menos 7. Entonces, para eliminar este número, esta constante, vamos a sumarle en ambos lados su inverso aditivo, que sería 7. Sumo 7 y sumo 7, de manera que yo en la izquierda pueda cancelar ese menos 7 con este 7. 6 más 7 nos da como resultado 13, y obtenemos por lo tanto esta expresión equivalente, esta ecuación equivalente, menos 3x igual a 13. Ahora, para eliminar este menos 3 que está multiplicando esta x, en ambos lados de la ecuación multiplicamos por el inverso multiplicativo, que sería 1 sobre menos 3, o bien menos 1/3. Entonces aquí a izquierda multiplico por menos 1 sobre 3, y a la derecha multiplico también por menos 1 sobre 3, y de esa manera vamos a poder simplificar este menos 3 con este menos 3. Por lo tanto, pasamos ya a coeficiente principal 1 en la variable x, y nos va a quedar a izquierda x y a derecha nos va a quedar lo que nos indica esta operación. Aquí multiplicamos esta fracción, nos daría menos 1 por 13 dividido entre 3, o sea menos 13 tercios. Por lo tanto, la solución de esta ecuación lineal es x igual a menos 13 tercios. Y no olvidar escribir el conjunto solución respectivo. El conjunto solución es el conjunto que tiene como elemento a el elemento menos 13 sobre 3. Ustedes pueden corroborar que al cambiar esta variable x por menos 13 tercios a izquierda y a derecha y hacer las operaciones respectivas, les da como tal una igualdad verdadera. Cuando hablamos de soluciones de una ecuación, aparecen las llamadas soluciones extrañas. ¿Qué es una solución extraña? Una solución extraña va a resultar de multiplicar una ecuación por una expresión que contenga una variable, que sea variable. Veamos un ejemplo. Yo tengo la ecuación de hecho lineal 2x igual a 4. Yo la puedo multiplicar en ambos lados por una constante real. Si es una constante real, voy a obtener una ecuación equivalente. No hay ningún problema por ahí, por ese lado. También si en ambos lados le sumo una constante real, tampoco voy a tener ningún problema, voy a obtener una ecuación equivalente. Pero si se me ocurre de pronto multiplicarla por una expresión variable, por ejemplo, en ambos lados multiplico yo por x, x es la variable, ¿será que obtengo una ecuación equivalente a la original o no? Entonces noten que aquí, si multiplicamos aquí a la izquierda por x, nos daría 2 por x, 2x al cuadrado, y a la derecha nos daría 4x. Entonces obtendríamos la ecuación que no sabemos si va a ser equivalente, que es 2x al cuadrado igual a 4x. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que esta ecuación va a ser equivalente a esta ecuación?
Para dar respuesta a esa pregunta, sabemos ya qué es lo que hay que hacer. Tomar esta ecuación y ver cuál es su conjunto solución, cuáles son los valores de ese conjunto, y tomar también esta ecuación y ver cuáles son los valores del conjunto solución. Bien, de la primera ecuación, que es 2x igual a 4, claramente el conjunto solución es 2, conjunto que tiene como elemento el 2, pero si nos vamos a ver cuál es el conjunto solución de esta otra ecuación, de la ecuación 2x al cuadrado igual a 4x, nos damos cuenta de que es el conjunto que tiene como elementos al número 0 y al número 2. Noten que aquí he resaltado ese 0. Cambien ustedes aquí en el lado izquierdo la x por 0, que les da 0 al cuadrado 0, por 2, 0. Y en el lado derecho les daría 4 por 0, que es igual a 0. O sea que se cumple la igualdad para x igual a 0, lo mismo que para x igual a 2. Pero este 0 no es solución de esta ecuación. ¿Por qué? Si usted aquí multiplica el 2 por 0, cambia la x por 0, va a tener 0, y al lado derecho tiene 4, 0 no es igual a 4. ¿Qué le quiere decir eso? Que esta ecuación no va a ser ahora equivalente con esta ecuación, por el hecho de que al usted haber multiplicado por la variable x, usted originó una solución extra que no era solución de la primera ecuación. Entonces resumimos, la ecuación 2x igual a 4 no es equivalente a la ecuación 2x al cuadrado igual a 4x, ya sabemos por qué. Y esta solución aquí que tengo resaltada, x igual a 0, la vamos a llamar solución extraña de la ecuación 2x igual a 4. Y por eso es que toma ese nombre, solución extraña, por el hecho de haber multiplicado en ambos lados de su ecuación original por una expresión variable. ¿Cuál es la moraleja del asunto? Cuando usted transforme una ecuación multiplicándola por una expresión variable en ambos lados, esa ecuación que le va a resultar no va a ser equivalente a la ecuación original. Por lo tanto, usted debe verificar que los elementos que pertenezcan al conjunto solución de esa ecuación alterada satisfagan la ecuación original. Tomar los que la satisfagan y descartar los que no la satisfagan. Veamos un ejemplo. Vamos a resolver la ecuación 2 menos 1 sobre z más 1 igual a z sobre z más 1, y vamos a irla transformando en otras ecuaciones que no necesariamente van a ser equivalentes, pero que lo vamos a tener que hacer con el fin de poder resolverla. Entonces hay muchas formas de comenzar a trabajar. En particular, yo lo que voy a hacer es multiplicar en ambos lados esa ecuación por la cantidad variable z más 1. Como es una cantidad variable, noten esta cantidad que está aquí amarilla y aquí al lado derecho, como es variable, va a hacer que esta ecuación ya no sea equivalente a esta ecuación. Así que cuando encontremos las soluciones de esta ecuación hay que verificar si satisfacen la ecuación original. Entonces, si yo multiplico en ambos lados por z más 1, aquí a la izquierda y aquí a la derecha, voy a poder cancelar, simplificar, la forma correcta de decirlo, z más 1 con z más 1 aquí a la derecha. Y a la izquierda vamos a aplicar la propiedad distributiva. Multiplicamos z más 1 por 2 y lo multiplicamos por 1 sobre z más 1, teniendo en cuenta las propiedades de los signos. ¿Qué nos va a dar? 2 por z más 1 menos z más 1 que multiplica a 1 sobre z más 1. De esta manera voy a poder simplificar nuevamente z más 1 con este z más 1. Los puedo cancelar, no olvidar este signo menos, y nos va a quedar la siguiente expresión. Ya aquí multiplicada este z más 1 por 2, que nos da 2 por z, 2z, 2 por 1, 2 positivo, nos da positivo 2, menos este 1 que tenemos aquí, que nos sobrevivió de esa simplificación. 2 menos 1 nos da como resultado 1, y aquí podemos concluir que z es igual a menos 1, ¿cierto? Ya sabemos que podemos pasar entre comillas esta z al lado izquierdo a restar,
y podemos pasar este 1 positivo al lado derecho, entre comillas, a restar. Entonces nos va a quedar 2z menos z, z, y a la derecha nos va a quedar menos 1. Según esto, la solución de la ecuación es z igual a menos 1. Entonces muchos estarían tentados a decir, bueno, yo hice el procedimiento bien, hice las operaciones bien, multipliqué bien, simplifiqué bien, todo se ve bien, pero dejó la respuesta así y se le olvidó comprobar que ese valor que le dio de la variable sí satisfacía la ecuación. Entonces hay que hacer esa comprobación, porque puede ocurrir que esta sea una solución extraña de esta ecuación y por lo tanto no sea una solución. Entonces vamos a verificar si z igual a menos 1 va a ser una solución de esta ecuación. Entonces escribimos otra vez la ecuación original y vamos a cambiar la z por menos 1. Entonces noten que en el denominador de aquí de la expresión racional del lado izquierdo, cuando cambien la z por menos 1 les va a dar menos 1 más 1, y en la derecha arriba les va a quedar menos 1 y abajo les va a quedar menos 1 más 1. ¿Qué les da menos 1 más 1? 0. ¿Pero qué les da 1 entre 0? Eso les da indeterminado. ¿Qué significa esto? Primero, que z igual a menos 1 es una solución extraña de su ecuación. Y segundo, usted solamente obtuvo como respuesta que z es igual a menos 1. Y como es una solución extraña y es la única solución y no satisface la ecuación original, esto indica que no hay ningún valor de la variable z en su dominio que satisfaga la ecuación. Por lo tanto, el conjunto solución de esa ecuación es el vacío. No hay ningún valor de z que usted lo sustituya aquí y que haga que se cumpla esa igualdad. Si ustedes se fijan un poco más, z igual a menos 1 no pertenece en el dominio de esta ecuación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos expresiones racionales, ¿cierto? 1 sobre z más 1, z sobre z más 1, se tiene que excluir directamente z igual a menos 1. Esto nos da otro tip al momento de resolver ecuaciones. Fíjese primero en el dominio de la variable. ¿Qué valores se van a poder descartar desde el comienzo? Que usted va a saber que ese valor no lo va a poder tomar su variable, porque si no su ecuación va a ser indeterminada. Entonces descarte esos valores y ya se centran los valores que no sean extraños, como este que nos acabó de ocurrir aquí con este ejemplo. Bien, para no alargar más este video, vamos a continuar en el próximo video, así que los espero allá.